Gracias por estar acá nuevamente, gracias a la señora Nagali y vamos a empezar una clase más. Hoy vamos a tocar varios temas que vamos a ver que al final se van a unir de cierta manera. Hay varios puntos que quiero tomar. Uno es el hecho de que ahora recién está terminando la Ilulá, el día de la fecha de es tanto el nacimiento como el fallecimiento de Moshe Rabbeinu. También el tema del Mahatzita Shekel, del medio shekel, que es una mitzvah que está en la Torah. Ahora les explico de qué se trata. Y el tema de unos aspectos importantes del personaje de Esther. Sí, ahora vamos a ver cómo esto se une. Empecemos por el hecho de que Moshe Rabbeinu, bueno, los sabios nos dicen que cuando una persona nace y muere en el mismo día, es un tzadik porque está completando sus ciclos. Tenemos el ejemplo de David Amelech y Moshe Rabbeinu y otros personajes más también, pero bueno, ahora, como les decía recién, está haciendo la Ilula de Moshe Rabbeinu. Y la semana pasada escuchaba yo una clase donde era tanta la humildad de Moshe que él tiene una conversación con Akash Baruj Hu y le dice, cuando yo ya no esté, no me van a recordar, ¿sí? Y evidentemente sabemos que no es así, que tenemos claro que él fue el mayor de los profetas. Hay muchas partes de los rezos donde se le menciona y es también parte de los recuerdos diarios que tenemos em, dentro de los recuerdos diarios que tenemos que hacer, bueno, aparece también el tema de la salida de Egipto. Entonces, Moshe está presente en el día a día, en la tefilá, como líder, como ejemplo. Y justamente una de las cosas que lo hacía tan grande es el hecho de la humildad que él tenía. Vemos que, perdón, cuando se da el pecado del becerro de oro, eh, a Kaush Barjú le dice que ya, que está cansado del pueblo y le dice, voy a hacer de ti una nación grande. O sea, le propone, le dice, ahora destruyo a todo el pueblo y de ti comenzamos desde cero. Imagínense esa propuesta, era una especie de cumplido, si lo queremos ver así, ¿no? O sea, Kaush Barjú le estaba dando un cumplido a Moshe diciéndole, bueno, ya está, ellos no tienen el mérito de seguir, pero tú puedes continuar el pueblo. Y sin embargo, Moshe no aceptó. No solo que no aceptó, sino que rezó por el pueblo, rezó por todo a Israel y le pidió misericordia y le dijo que recordara a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los méritos de ellos. Y bueno, al final sabemos que no destruye, no en su totalidad, sí que hay una peste y se da. Y entonces vemos el grado de grandeza y de humildad que él tenía. Y existe esta pregunta de ¿qué se puede hacer cuando es el fallecimiento, lo que se llama en hebreo Lilui Nishmat? Es como para la elevación del alma de alguien, cuando se cumple el año de fallecimiento de una persona. Se suele, no es obligación, pero se suele encender una vela como representación de la Neshama, que es una vela, no necesariamente porque eso tenga un impacto, ojo, eso es importante saberlo, pero es como una manera de conmemorar. Y sí que se puede hacer tefila, decir bendiciones para la elevación del alma, justamente. Y sin embargo, dicen los sabios, bueno, a ver, cuando un alma ya está elevada, ya llegó a su cúspide, ¿sí? Como es en el caso de Moshe Rabbeinu, ¿sí? ¿Qué más se puede hacer para elevarla? Si ya está, esa alma ya está en lo más alto que puede estar. Es algo similar, vamos a decirlo así, cuando a veces se habla de soldados caídos o de personas que tienen un estatus nacional, es decir, cuando un judío muere por el hecho de ser judío, ¿sí? Nos dicen los sabios que esa persona ya tiene asegurado el Gan Eden, cuando muchas veces
Dios no quiera, pero un tema de antisemitismo, un ataque terrorista, un soldado que en realidad está muriendo por el hecho de pertenecer al pueblo. Entonces ahí nos dicen, bueno, eh, en ese sentido es que esa alma ya está en el lugar más elevado y en realidad si tú quieres hacer algo para elevarlo, dicen, está en duda porque en realidad él ya está alto. Quien tiene que seguir subiendo eres tú, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, que eh, ahora con el tema de la guerra mucho se rezaba, mm, perdón, se enfatizaba el tema de los hayalim, de los soldados, sí, y está bien rezar por los soldados que están en el campo de batalla, porque realmente están en una situación muy peligrosa, pero en el caso de un soldado que ya no está y que decíamos dio su alma por esta causa, entonces ahí es donde nos dicen los sabios, bueno, esta persona ya llegó a un lugar mucho más alto de lo que cualquier persona normativa tendría que llegar. Ahora, vamos a otro tema y después seguimos conectando con esto. El tema del Mahatzita Shekel, sí, era una donación anual que está ordenada en la Torá y cada judío tenía que dar el precio de medio shekel y entonces de esa manera, uno servía para hacer un conteo, dos servía para que ese dinero se usase para los sacrificios continuos, que eran sacrificios que tenían que hacerse, como la palabra lo dice, continuamente, o sea, 2 veces al día por todo el pueblo, por la expiación de pecados de todo el pueblo. Y por lo tanto, era lógico de, bueno, ¿quién va a pagar eso? Pues todo el pueblo, ¿no? Como lo hacían, daban esta porción de medio shekel, perdón. Y de esta manera, entonces, se hacía por un lado el censo y por otro lado se tenía el dinero para estos sacrificios. Algo que los sabios se preguntan y dicen, bueno, ¿por qué no pedir un shekel completo y hacerlo medio? ¿No? O sea, como sería más fácil pedir a todos una moneda que decir, trae, pero medio, ¿no? Entonces, también para fines de la contabilidad del pueblo, ¿cómo se va a contabilizar si, o sea, se puede, ¿no? Se puede porque se quitaría la mitad y entonces se da con la cantidad, pero es como un poco complicar el asunto. Entonces, eh, nos, nos dicen los sabios varias ideas interesantes. Una es que el hecho de que sea medio daba la sensación, el mensaje al pueblo de que uno no está completo, ¿no? O sea, si la persona diese una moneda completa, en tus sensaciones, bueno, yo, ¿no? Fue como que di a lo máximo, llegué a lo máximo. Y nos dicen, no, el pueblo de Israel tiene que tener claro que está incompleto, ¿sí? Que siempre necesita del otro para cumplir una función. Hace algunas semanas yo les hablé de esto a nivel de las leyes. Les dije que hay leyes que se cumplen, la mayoría de las leyes se van a cumplir de acuerdo a una función, a una posición y que se cumplen en conjunto. Todo el pueblo termina cumpliendo las 613 leyes, pero una sola persona no puede cumplirlas todas, ¿no? En ese sentido es como que el judío tenga claro que necesitan ¿no? De todo el pueblo, de todo lo que es el hay una frase en hebreo que se llama Klal Israel, es decir, se requiere de todos, ¿sí? Y también nos explican los sabios que ese medio shekel era por un tema, decíamos, del corbán de expiación, o sea, que esa aportación era también parte de un servicio que cada judío hacía anualmente, como para reconocer y decir, bueno, hay cosas que tengo que reparar y que quizá voy a seguir haciendo, me voy a seguir equivocando, pero aquí está esta aportación como para poder compensar eso. Que aquí es mucho ojo que también en su momento algo ahí se pierde, algo ahí se tergiversa y los profetas lo dejan ver donde critican al pueblo y dicen, bueno, ya, ustedes ya traen sacrificios como de manera cotidiana, como, ¿no? Como saben que hay un sistema, entonces,
Lo que hacen es eh, tomarse a la ligera los errores porque saben que hay una vía para repararlo, ¿sí? Evidentemente no es el sistema con el que fue creado, no es el sistema con el que Akadosh Baruj Hu quería que se diese y no era la finalidad del tema de los korbanot, sino que el korban es por una cuestión de algo que no es a propósito, ¿sí? No que la persona premeditadamente, dice, bueno, voy a incumplir algo y ya después llevo un korban. No, la idea es que es algo que es por error, que es sin intención. En el caso que es con intención, tiene otro estatus y ahí no se puede reparar con un corbán. Pero entonces lo que los sabios decían, bueno, no es que lo hacen a propósito y dicen después llevo un corbán, pero ya tomaron muy a la ligera, porque dije, bueno, pues ya hay un sistema que me va a ayudar, me va a compensar lo que estoy haciendo. Y ese tomarlo a la ligera, eso, el desmeritar el hecho de que tenían que ser cuidadosos con lo que hacían, fue lo que llevó a que los profetas los terminasen, eh, em, ¿cómo se dice? Los, se me fue la palabra, que los reprendieran, ¿sí? Y que finalmente, bueno, hoy en día no tenemos los corbanot, no tenemos ese servicio. Y los sabios hoy en día lo que nos dicen es que el trabajo, ¿sí? Lo llaman así, es Abodash Balev, trabajo del corazón. O sea, que los korbanot hoy en día no lo tenemos, no tenemos esa posibilidad de llevar un animalito y de sacrificarlo y que eso cuente como una manera de expiar. Nos dicen, eso no existe, pero la persona puede hacer Abodash Balev, trabajo del corazón, ¿sí? Y con eso, el lograr ponerse a cuentas, el lograr poder enmendar, resolver y modificar lo que sea que está haciendo. Entonces, si bien es cierto, en su momento, cuando el templo estaba en función, el tema de los korbanot era algo muy central, era algo prácticamente eh, inseparable de lo que era la vida judía, tanto así que en el momento, en ambos templos, cuando se suspende la elevación de Corbanot, es cuando las cosas se vienen abajo. O sea, el 17 de Tamuz, que fue 3 semanas antes que se destruyese el templo, se suspende el Corban Atamid, el Corban que era constante, el diario, ¿sí? Ahí el 17 de Tamuz. Y recién 3 semanas después es que se da la caída del templo. ¿Por qué nos dicen los sabios? En el momento que no hay esos corbanot, no hay ese pilar, entonces el pueblo se viene abajo. Y por eso no es casualidad, no es algo superfluo el hecho de que para el judío sea muy esencial el tema de la construcción del templo y lo recordamos en los rezos y lo pedimos y lo añoramos, porque sabemos que en el momento que el templo se restablezca, ¿sí? Algo se va a restablecer también de ese servicio divino y de la lógica y de la cercanía que se tiene con Akadosh Baruj Hu. Entonces, eso es importante sobre el tema del Mahatzita Shekel, del medio shekel, que por cierto hoy en día se sigue dando de manera simbólica, o sea, todos los judíos hacemos esa aportación antes de Purim, se suele dar a un Bet Midrash, a un lugar donde se estudia Torah, a personas que difunden el estudio de Torah, se suele dar a sinagogas, a estudiantes también de Torah, y si bien es cierto, no es la ordenanza del medio shekel, por eso la mitzvah hoy en día no se llama mahatzita shekel, medio shekel, sino se llama bezeher mahatzita shekel, en recuerdo del medio shekel. O sea, es a manera de remanente, de algo que quede estipulado de, bueno, en esta fecha el pueblo daba el medio shekel, pero hoy en día no hay templo y no se puede dar medio shekel, pero lo damos, lo donamos a que se siga estudiando Torah para no olvidarnos de que existe en esta época del año esa mitzvah que tenemos y que actualmente no la podemos cumplir, ¿sí? Y el tercer tema que quería tocar y que después vamos a unirlo es el tema del personaje de la reina Esther. Hemos dicho algunas cosas respecto de ella, pero ahí escuché algo del rabino
señor Ashkenazi, algo muy interesante que él enseña respecto de que Esther venía de la tribu de Benjamín, ¿sí? Y que bueno, vemos que la vida de ella es muy sacrificada, que tiene una situación muy compleja, ¿sí? Ella se queda huérfana muy temprano, de muy chica, después quien la adopta es Mordejai, que era su tío. Después el Midrash dice que quizás se casaron, no todos los sabios están de acuerdo, pero bueno, había ahí una relación estrecha y, em, y ella de esa situación familiar de carencia, bueno, termina al final cuando Ahashverosh está buscando esposa nuevamente, termina siendo llevada a la fuerza. O sea, la misma Megilá nos relata que no es que ella se postuló, no era como un concurso de Miss Universo que ella dijo, yo quiero ir y quiero ser elegida, sino que a ella la obligan a ir y finalmente es elegida como reina. eh, y en ese sentido, su estatus era un poco un estatus de cautiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era una decisión propia, no era algo que ella quiso hacer, no es algo que ella añoraba. Y sin embargo, la eligen, la llevan y termina, perdón, la buscan, la llevan y la eligen finalmente y termina siendo la reina. Termina quedando atada. Pero fíjense que hay un dato bien importante, que es que en el momento que ella decide presentarse delante del rey, ¿sí? Ahí nos dicen los sabios que alágicamente, según la ley judía, en ese momento que ella decide, ¿sí? Que lo decide por el hecho de proponer ¿no? De contarle al rey y de explicarle, de volverlo a invitar otra vez a otra cena, ¿no? De hecho, lo invita dos veces. La primera vez que va ahí se le presenta, ella no sabía lo que iba a pasar, pero sabemos que la historia continúa con donde dice que a Hashverosh le parece bien que ella venga y le dice, ¿qué quieres? Sí, hasta la mitad de mi reino te puedo dar. Y entonces ella le dice, solo quiero que venga esta noche el rey con Amán al banquete, ¿sí? Y luego esa noche están en el banquete, el rey le vuelve a pedir, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te doy. Y le dice, solo quiero que mañana vuelvan a venir el rey y Amán, ¿sí? Entonces se hacen dos noches de banquete. Pero entonces volvamos a esta escena donde ella, convencida por Mordejai, si Mordejai le dice que no sabes si solamente por esto llegaste al palacio, ¿sí? Para cumplir esta función, para que hagas esto que ahora está en tus manos. Y entonces se convence, ya entiende que realmente tiene que arriesgarse, porque ella decía, su argumento era que ella no podía presentarse frente al rey si el rey no la llamaba. Y eso es lo que ella temía. Si yo me presento frente al rey y él no me ha llamado, voy a ser acreedora a la pena de muerte. Entonces, ahí Mordejai le dice, tú no sabes si para esto llegaste y si tú no eres parte de la salvación, Hashem va a buscar la manera y va a mandar a alguien más. Se convence ella y ella va y se dirige, entra al palacio. Ahí nos dicen los sabios, alágicamente, ella no está yendo forzada, está yendo por su propio pie. Hasta ese momento, todo el contacto que había tenido con Ahashverosh, con el rey, había sido desde la coerción, desde el hecho de no querer, no tenía otra opción. Y aquí, fíjense, por un lado ella estaba arriesgándose no para un beneficio propio, personal, sino lo estaba haciendo para todo el pueblo. Pero de paso, ella era la que estaba siendo activa, la que estaba buscando al rey. Y ahí nos dicen que para la reina ese fue un antes y un después, porque en el momento que ella decide ir frente al rey, ¿sí? Eso queda estipulado como que ella no está siendo obligada y queda realmente ante la ley como su esposa, ¿sí? Ante la ley judía. ¿Por qué? Porque no está siendo obligada, está yendo porque quiere ir. Al final sí estaba yendo, no porque realmente quisiera estar con él, sino porque tenía un interés de fondo, que al final lo logra, Baruch Hashem. Pero entonces vemos que en la historia de la reina Esther hay una historia un poco eh, triste, donde ella
termina yendo a un lugar donde en realidad en el fondo no quiere estar y nos dicen los sabios, después de que se firman y las nuevas cartas y se promulga y el pueblo ya no es atacado, al contrario, sino que el pueblo de Israel ataca y se pueden defender y entonces se ven vencedores y dejan entonces de lado el resto de gente que quería atacar, ya no lo vuelven a atacar y se celebra y toda esta parte linda. Sí, y ahí es donde se estipula la fiesta de Purim, pero nos dicen los sabios, el día que todos estaban festejando, estaban felices porque se había anulado el decreto, no que se anuló realmente, el rey no lo anula, pero dice, los judíos se pueden defender. Y en ese permiso que da de que se defiendan, los pueblos ya no atacan porque tienen miedo y entonces abandonan la intención de dañar al pueblo. Y ahí es donde festejan. Pero los sabios nos dicen, hubo una persona que ese festejo tuvo otro sabor, porque ella no salió del cautiverio. Ella hasta los 120 se quedó en cautiverio, ¿sí? Y sin embargo, vemos que ella estaba cumpliendo una función. Y aquí llegó al punto al que quería yo tocar. Que los sabios nos dicen que cada persona viene con esa función que viene a cumplir a este mundo, ¿sí? Es esa función que Hashem le da. No es fácil descubrirlo, no es tan sencillo, pero vemos que ella al final, en ese punto de la historia, es como que entiende que sí, a eso llegó, que ella es esa pieza clave y que para eso ella está ahí. Ahora, como dije yo, ella venía de la tribu de Binyamin y los sabios hacen esta comparación con otro personaje que es Yosef, ¿sí? Que Yosef era la otra tribu, digamos, de los hijos de Rachel. Sí, Rachel tuvo a Yosef y a Binyamin. Entonces, tanto la reina Esther como Yosef, que ahí era por línea directa, pero ambos eran descendientes de Rachel. Y hay algo que hasta ahora creo que no se los había contado, pero que también es muy interesante de las secciones pasadas que se estudió de la Torá, eh, y es respecto de Yosef. Sí, me cuido con lo que digo, pero así lo dicen también el Rab Shlomo, no, perdón, no Shlomo, el Rab Senior Ashkenazi. Dice que en todo el Tanaj, ¿sí? Fíjense, en todo el Tanaj, Yosef es el personaje, eh, voy a cambiar el término, ¿sí? Que más llora en todo el Tanaj. ¿Cuántas veces nos menciona el Tanaj que Yosef lloró? 8 veces. ¿Sí? Ningún otro personaje se le va a asemejar, se le va a acercar a ese número, a esa cantidad. ¿Y por qué? Preguntan los sabios, ¿no? ¿Cómo? ¿No? O sea, si leemos la historia de Joseph, vemos que es una historia muy fuerte, muy triste, muy desafiante. Seguramente que tenía razones para llorar, pero lo que nos destacan, y no sé si ustedes lo habían notado, ahora me dicen si les cuadra con lo que ustedes han estudiado, así está escrito, ¿eh? Esto no es Midrash, sino leyendo lo de los Psukim, vemos que hasta el momento en que él no se topa con los hermanos, sí, que cuando él ya es un dirigente, una persona de poder, hasta ese punto ya Yosef había pasado muchas dificultades, sí. Los hermanos, bueno, primero la muerte de su madre, sí. Luego los celos de sus hermanos, las burlas de sus hermanos, el tema de la venta, sí, que lo separan de su padre, que lo venden como esclavo, que ahí empieza él a subir y a hacer, a escalar un poco, digámoslo así, en estatus, se gana un lugar, lo ponen como principal de la casa de Potifar, y entonces viene la historia de la esposa de Potifar, que lo quiere seducir, es llevado a la cárcel. Entonces vemos que en todos esos episodios, él pasa cosas muy difíciles, muy difíciles. Y sin embargo, en todos esos episodios no se menciona, el Tanaj no menciona que él llorase. ¿Cuándo empieza a surgir esta característica, que él llora? Decíamos, a partir de que los hermanos van,
¿sí? Y él empieza a ver a los hermanos y entonces ahí empieza la Torá a mencionar. A ver, en la primera vez dice que cuando ve a los hermanos, después cuando pregunta por Binyamin, después cuando se encuentra con Binyamin, después cuando se encuentra con su padre, o sea, y dice, y Yosef lloró, y se escuchó su llanto, o sea, menciona cuando el papá muere, cuando los hermanos le dicen que, no, o sea, 8 veces nos dice el Tanaj que llora, pero fíjense, toda la parte que nos relata que él lloró, podríamos decir es como de la mitad de su vida hacia adelante. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué antes no lloró? ¿Por qué antes no sentía? ¿Por qué era insensible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué justamente cuando decíamos la cosa estaba más difícil? Lo separan, se le muere la madre, lo separan del padre, lo vende como esclavo. Esos episodios, está en la cárcel, suena más, más fuerte, más desafiante, más triste. ¿Por qué ahí el Tanaj no menciona que llora? Pero después, acuérdense que en el Tanaj nada está de a gratis y nada es aleatorio. Después el Tanaj se encarga de dejarnos claro que Yosef lloró. Y nos va a decir, y Yosef lloró 8 veces, ¿sí? ¿Qué podría ser? A ver, Ale, la escuchamos. Shalom, shalom, saludos a todas. Por agradecimiento, Ok, no porque necesariamente por porque son nos tiene. reencuentros, son como, o sea, reencuentros, son vivencias en donde a él se le permite como reencuentro con lo suyo, con su esencia, con sus costumbres. Sí, me parece linda su idea. O sea, como en el momento que él reencuentra o vuelve a conectar con su raíz, ahí, ¿no? Es donde él se pone muy sensible, ¿ok? Ahora decimos, vamos a escuchar a Cindy. Tal vez al ver que todo lo que había pasado, o sea, tenía un propósito y de ver que se estaba cumpliendo ese propósito, me imagino que eso es lo que le dio como alegría de que que se estaba cumpliendo el propósito que él tenía, para cual fue que pasó todas esas cosas complicadas. No sé. Gracias, Cindy, gracias a ambas, gracias Ale y gracias a Cindy por sus ideas. Ambas dijeron cosas importantes que sí, justamente nos dicen los sabios. No es que en toda la primer parte de su vida no llorase, sí lloró, pero era un llanto en silencio, era un llanto que pasaba desapercibido, que no se notaba, que no era relevante, digámoslo así. Pero en esa segunda parte de su vida, inclusive la Torá relata que lloraba, o sea, que se escuchaba su llanto, que era algo que llamaba la atención, que era, vamos a decirlo así, no se podía pasar por alto, ¿sí? Y ahí entonces nos dicen justamente los sabios que para ese momento, ¿sí? Todas las dificultades que él ya había pasado, es como que ya habían tomado forma. Y así como dijo Cindy, como que ya, o sea, él ya le dio sentido a ese sufrimiento, ¿no? En ese momento que él llora, nos dicen, él ya había llegado a su lugar de potencial, ya estaba, ya era Josefa Tzadik, ya se había fraguado, si lo queremos decir, ese lugar, ya estaba y ahí entra un término que en hebreo usamos que es shaliach. Shaliach es un enviado, o sea, una persona que es enviada para cumplir una función y entonces cumple esa función, ¿sí? Nos dicen los sabios que cada persona es un shaliach en este mundo, ¿sí? Inclusive cosas malas que nos topamos, personas malas que nos topamos, están siendo shlichim, están siendo enviados para nosotros para aprender algo, para transitar algo. En ese sentido, nos dicen, en ese punto de su vida, Yosef ya estaba en su shlichut, estaba en su punto más alto de esa función que vino a cumplir, ¿sí? Y por eso ahí es como eh, era un llanto, ¿sí? Donde ya se estaba revelando justamente la solución, se estaba revelando justamente el sentido de todo, o sea, donde la historia empezó a cobrar sentido,
Sí, ahí donde se reencuentra con los hermanos, ahí donde se reencuentra con su hermano que era Binyamin, donde se reencuentra con su padre. O sea, ahí, vamos a decirlo así, no es la palabra con la que el Rav Senior Ashkenazi lo usa, pero eh, él habla acerca de la Shlihut, de lo que está cumpliendo con esa función. A mí lo que se me ocurrió es como el hecho de que ahí donde él, ¿no?, ya está concretándose, donde ya está siendo evidente, ¿sí?, que llegó ahí para eso, donde está ya bien consciente de es esto, ¿no? Lo que se está concretando es para esto, para lo que llegué. Ahí es donde él se da ese permiso de llorar. Y fíjense que es lindo porque en otras ocasiones yo se los he enmarcado mucho, el hecho de que a veces se cree que el llorar o el estar triste es como algo negativo. Y vemos que los personajes del Tanaj lloraron, ¿sí? Y que aquí en este caso Yosef llora, que en los episodios vimos que llora, no está llorando de alegría, no está llorando de agradecimiento necesariamente, está llorando de que está conmovido, ¿sí? Es un llanto de que se conmueve, de que inclusive al inicio, cuando dice que ve a los hermanos, ¿sí? Y esta escena donde ellos se ayudan y entonces él ve la unidad entre sus hermanos, eso le lleva a llorar porque le recuerda el episodio donde lo venden, ¿sí? Y entonces vemos que es un llanto donde él está encaminando su historia, está significando su historia, donde está tomando sentido todo lo que él pasó. Y entonces nos dice el Rav Senior Ashkenazi que así como en su momento Esther sufre por ser la mujer que se queda en el palacio del rey cuando todos festejan y vuelven a la normalidad, ella se queda hasta el final de sus días con el rey. Y ahí donde ella fue tomada por Hashem para ese lugar tan especial, ¿sí? Y al final ella lo asume y ella acepta que ya está, para eso llegó y ahí se quedó. No tenía opción en realidad de irse, ¿sí? No es que ella podía elegir realmente. Pero vemos que ella se queda hasta el final de sus días, tiene un hijo, el rey Dariavesh después, que dicen los sabios que fue el que ayudó a reconstruir el templo, porque finalmente era judío. Y entonces nos explican que así como el personaje de Esther, que también padeció y que también pasó vicisitudes y cosas muy fuertes, pero que en el momento de más crisis y de más intensidad de toda la historia, entonces ella muestra que puede cumplir con esa función, lo mismo que Yosef, que él muestra que fue enviado para algo y que está cumpliendo eso que se le manda. De la misma manera podemos conectarlo con el personaje de Moshe, que Moshe también fue el enviado, el personaje principal que Hashem elige, que Hashem le da una función y le dice, mira, tú vas a estar aquí, vas a hacer esto, y vemos cómo él se niega. Sí, de hecho, de todos los Shlihim, Moshe Rabbeinu fue, por un lado, el mayor líder, pero también por otro lado, el que más se negó a cumplir con esa función, el que más se quiso escabullir y el que más quiso que eso no le, ¿sí? No, que eso no le tocase, ¿no? Él era tan humilde que decía yo no puedo cumplir con esta función. Ahí donde él creyó que no podía, al final terminó entendiéndolo, terminó asumiéndolo y terminó aceptando que Hashem lo había puesto ahí por algo, pero entonces vemos que no le fue fácil a él aceptar ese lugar. Y al final terminó siendo el gran líder. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Así como nos dicen los sabios que con el Mahatzita Shekel cada judío es contado y que cada judío no puede ser, a la vez no puede ser contado estando solo, y que tanto Moshe como Yosef como Esther cumplieron una función para la que fueron elegidos y fueron traídos a este mundo y cada quien la cumplió en su esplendor. Yo ahora lo traslado a la parte no ágida, ¿sí?
que Akadosh Baruj Hu, en su infinita misericordia, tiene una creación llena de virtudes y de cosas y de todo lo que Él quiere generar y crear. Y por supuesto que cada persona también es diseñada, el alma es traída por Hashem, el alma, sí, Hashem es quien la trae a este mundo, y que también cada persona, aunque no se sea judío, se tiene su propia función, ¿sí? Una función que viene a cumplir. El judío viene a cumplir su función como judío, el no viene a cumplir su función como no como monoteísta, pero cada quien trae esa encomienda, llamémoslo así, esa encomienda de cómo poder eh, aportar, ¿sí? Aportar en este mundo, aportar en lo que se tenga que aportar, en sumar en el lugar que se tiene que sumar. Vemos también que cada época trae sus propias dificultades, sus propias situaciones y cada época trae lo que cada persona tiene que trabajar, ¿sí? Eh, y hoy en día no es la excepción. Hay, por un lado, una sensación de que el conocimiento es accesible para todos y cualquier persona que empiece a buscar, a usar un buscador, ¿sí? De estos de inteligencia, ¿no? Que le llaman inteligencia artificial y entonces formarse un criterio, entre comillas, y sentir, tener esa sensación de que sabe, de que domina el mundo, de que lo entiende, de que lo puede cambiar, ¿sí? Contrastándolo con eso, con el hecho de esa sensación de poder que se tiene, esa sensación de, de no hay límites, vemos que la época en la que estamos viviendo no es fácil, ¿sí? Un tema de guerras, tema de violencia, cierta pérdida de sensibilidad y de empatía, también de una alienación, o sea, una persona se puede alienar con un discurso y bajo ese discurso entonces eh, sustentar odio, ¿no? Por ejemplo, quien dice que es de cierto partido y dice, bueno, eso me legitimiza que pueda yo violentar a el resto. En ese mundo donde decía yo, parece que todo es accesible, pero en realidad es una pantalla, es una mentira, ¿no? Es lo que los sabios nos llaman alma de Shikra, que este mundo es el mundo de la mentira, ¿sí? Porque la persona se puede hacer la idea de que sabe, se puede hacer la idea de que es poderoso, se puede hacer la idea de que es invencible, se puede hacer la idea de que es rico, ¿no? O sea, em, por donde se pueda, la persona puede, mediante la alimentación, digámoslo así, de su narcisismo, puede sentirse invencible. Y sin embargo, en el orden de lo espiritual, ¿sí? Ahí donde Akadosh Baruj Hu lo dirige todo, y donde todas las almas que lo reconocen y le claman, y lo invocan, y lo buscan, y quieren aprender, ahí, en ese plano, donde la persona está dispuesta a trabajar su ego, ¿sí? Y subordinarse a Shem. Entonces, en ese plano, es aceptar esa shlihut, ese trabajo que decíamos que Hashem manda a cada persona para poder traer más luz al mundo. O sea, nosotros somos los que elegimos y por eso nos dicen los sabios que en cada generación hay un posible Mashiach. O sea, en cada generación Akadosh Baruj Hu manda a un personaje que podría en potencial ser Mashiach. Si el pueblo está listo, el Mashiach se revela. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado hasta ahora? Que no hemos estado listos y entonces, por lo tanto, no tenemos todavía Mashiach. Pero en el momento que estemos listos, que llenemos ese potencial, se va a revelar. ¿Sí? O sea, al final, la, la,
la salvación depende de nosotros, así como en su momento dependió de Esther y del pueblo que ayunó y del pueblo que volvió en Teshuvá. Y así como en su momento dependió de todo el pueblo que hacía esa donación anual del Mahatzita Shekel, del medio shekel, y de esa manera sostenían la parte espiritual. Y así como hoy en día, cada persona, cada judío, cada noajida, eh, elige, sí, elige el estudiar, el apegarse a la verdad. Entonces, de esa manera es que podemos cumplir esa función. O sea, está una función general, ¿sí? Es decir, como humanidad o como no ágidas o como judíos, y está una función que es personal, que ahí está la más difícil, porque a manera general, a manera de humanidad, sabemos que Akadosh Baruj Hu quiere que le sirvamos, quiere que le reconozcamos, quiere que le obedezcamos. Eso es general para todos. Ahora, la difícil, la shlihut, sí, la meta que Hashem nos manda particularmente a cada uno de nosotros, eso está más difícil descubrirlo. De que se puede descubrir, pero queda más difícil el indagar. Pero entonces, bueno, vemos que hay dos funciones, una de manera general y otra de manera particular, como lo vimos con los personajes que mencionamos aquí. Pero en la medida que cada uno asuma esa parte, ese trabajo, esa encomienda, entonces en esa medida es que vamos a traer más luz, ¿no? Y vamos a poder realmente contrarrestar toda esa confusión y esa eh, como decíamos, esa pantalla de lo que la gente cree que es la verdad y de esa manera poder iluminar. Así que bueno, quería eso, compartirles todo esto y desearles que Akadosh Baruj Hu les permita a cada una de ustedes concretar ese potencial, encontrar cuál es su función, tanto de manera general como mujer no ágida, pero también a manera privada en su vida, qué cosas tienen que cambiar, qué hacer, qué modificar. Y que Besrat Hashem pronto veamos milagros, así como nos dicen los sabios que una de las frases que aparece en la Megilá, Benafoju, que de repente todo se volteó, ¿sí? Toda la situación era un caos, estaba destinado a que fuese, sí, una masacre y que el pueblo, sí, no estuviese más. De repente, Akadosh Baruj Hu decidió, ahora sí lo voy a decir en términos mexicanos, voltear la tortilla y, sí, porque eso es nafoju. Nafoju es voltear algo, ¿sí? Ponerlo al revés, ¿sí? Akash Baruj decidió voltear la tortilla y ahí es donde todo se modificó. Todo lo que parecía caos terminó teniendo orden, todo lo que parecía que iba a ser un desastre terminó siendo salvación. Así que bueno, que Besrat Hashem nuestros ojos logren ver esos milagros y ese nafoju, ¿sí? En la humanidad, en todos lados que estemos. Deseo que ustedes y sus familias estén sanos, íntegros, protegidos. Y bueno, ahora los minutos que quedan los dejamos para que ustedes participen. Empezamos con la señora Alicia que ya levantó la mano. Adelante, la escuchamos. Sí, Mora, buenas noches y shalom a todas. Una pregunta, Mora, cuando se habla de lo que usted dice, de que una persona muere y nace el mismo día, como Moshe Rabbeinu, ¿qué pasa cuando eso le pasa a un no ágido? Conozco dos personas que murieron y nacieron y murieron el mismo día, que es que no tienen que ya venir o ya se cumplió su trabajo. Una es una niña que una niñita que pasó mucha enfermedad y la otra es la abuelita de mi esposo. Gracias, Mara. Gusto de verlo. Bueno, igualmente, yo no se lo puedo asegurar, pero eso es lo que los sabios nos dicen, que ahí es donde la persona completa su ciclo, ¿ok? Es donde la persona cumple esa función que tenía que cumplir. Y sí, es probable que llegaron a cumplir, ya está, esa última fase que tenían, es probable. Así que Gracias. vemos que ahora también otro dato interesante es que generalmente eso se hace contemplándolo en el calendario judío, o sea que la fecha de nacimiento y de fallecimiento es la fecha
pero no en términos de lo que es el calendario gregoriano, sino el calendario judío, que ahí puede cambiar un poco. Así que Ah, sí, buen dato. habría Gracias. que hacer esa búsqueda porque a veces coinciden, ciertamente, o sea, no me acuerdo cada cuánto, ahora no les sé decir, pero cada tantos años coincide otra vez la fecha judía con la fecha gregoriana. Sí, pero gracias por su comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, puntualizar algo? Adelante, es tiempo de ustedes. Pregunto si todavía tenemos tiempo de prender la velita para Sí, ustedes Moshe sí, Rabbeinu. todavía, hasta antes que oscurezca todavía pueden encender y decir para la elevación del alma, que es lo que el punto que yo les decía que bueno, los sabios discuten. ¿Se puede elevar todavía más el alma, Moshe Rabbeinu? Ya no se puede, está en el lugar más alto, pero bueno, igual simbólicamente es algo lindo de hacer y decir algún salmo y sobre todo lo que hay que aprender, ¿no? Lo que hay que, digamos, a extraer de este día es el hecho de imitar, ¿no? Como decir, wow, qué personaje, qué me gustaría llevarme de él para mí, extraer de él, ¿no? Fíjense, hoy en día lamentablemente el mundo está tan pervertido, tan pies para arriba que la gente se hace de líderes y se hace fanática de, ¿qué les digo? Bueno, de cantantes, de personas del espectáculo, de lo que hoy le llaman influencers, o sea, la gente admira y lamentablemente a veces hasta idolatra, ¿no? Personajes que en realidad carecen de sentido. Hay algo psicológicamente hablando, ¿no? De por qué hacerse fan de alguien, político, cantante, músico, ¿no? Y sobre todo los niños o adolescentes tienden más a esto, porque es como idealizar el personaje. Pero lo que lamentablemente pasa es que muchas veces esos personajes no son íntegros, no son realmente un modelo a seguir. Entonces, yo lo que les diría, lo más importante de las fechas sí, de la Louis Nishmat, el momento del fallecimiento de un sabio, porque fíjense, no es que los ponemos a nivel de santos, ¿sí? Se acuerdan que seguramente saben que en el cristianismo, en la Iglesia Católica, ¿no? Le prenden velas a los santos. No, no están catalogados como santos, sino como tzadikim, como justos, ¿sí? Y la vela es para ese impacto espiritual, pero también para recordarme a mí que yo puedo seguir subiendo, que yo debería seguir subiendo, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Qué extraigo yo del personaje Moshe Rabbeinu? ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué puedo reforzar en mí? Así que eso también a manera de invitación. Bueno, adelante, Cindy, le escucho. Puedo poner monedas Ah, para hacer acá también, en mérito. puede, sí puede. Puede. Ahora escuchamos a Cindy, adelante. Sí, mira, no me quedo como de que en realidad la verdadera alegría o felicidad para un ser humano nos los muestra así como Joseph y Ruth. No es lo que tú piensas que tu felicidad, o sea, llegar a un nivel, o que obtengas lo que tú buscas o tienes en mente que es tu felicidad, sino el cumplir con ese propósito. Ellos estuvieron contentos o felices y alegres porque habían cumplido con un propósito especial y siempre fue como enfocado sí en ellos, pero también en los demás, en cumplir con ese propósito de nuestro Creador. Y me queda así en mí de que a veces piensa uno que sus alegrías son otras cosas y en realidad ahorita con ustedes, con todas sus enseñanzas, todavía no encuentro eso, pero creo que el propósito va a ser, mi alegría va a ser cumplir por fin con ese propósito que Dios tiene para mí. Y yo sé que va a haber sufrimiento, vas a estar consciente de que va a haber sufrimiento, va a haber cosas complicadas, pero no se va a hallar como tristeza, porque al momento que tú veas que tiene un propósito lindo, eh,
que ayudases a alguien, que te ayudases también tú, porque al momento que tú cumples con eso, tú también te estás ayudando y te estás alegrando. No sé cómo explicarlo porque parezco Cantinflas, a veces no sé cómo explicarlo, pero me quedo con eso así de que a veces uno piensa que la alegría es otra cosa y en realidad no. Gracias, muchas gracias, Cindy, por su comentario. Y sí, es buscar ese significado real de lo que es la alegría, ¿no? No necesariamente eso que nos enseñaron, que nos vendieron, que fíjense que aquí, comparando nuevamente a Joseph y a Esther, fueron personajes que llegaron al poder sin buscarlo, igual que Moshe Rabbeinu, ¿sí? O sea, no es que ellos dijeron quiero ser gobernante, quiero ser reina o quiero ser líder, no, todo lo contrario, ellos no querían, ellos no eligieron, fueron puestos, ¿sí? Pero una vez que están ahí, cumplen una función y la hacen muy bien y rescatan y terminan siendo personajes muy significativos. Entonces vemos que también el tema de la humildad es algo que comparten todos ellos, ¿no? Que si bien es cierto, no fue un camino fácil, pero al final ellos ocuparon ese lugar que lograron para influenciar, ¿no? Y para ayudar, que eso también nos da una pista para nosotros. Bueno, no sé si alguien más quiera participar y si no, pues acá terminamos. Eh, gracias por haber estado. Espero que haya sido ameno e interesante, que se lleven algo de esta clase. Y les aviso que la siguiente semana no nos vemos porque va a ser Purim. Así que bueno, desde ya nos encontramos en 15 días, pero que sean muy bendecidas todas, todo lo mejor, bendiciones, mucha alegría, mucha bendición, tranquilidad y bueno, con la ayuda de Eterno nos encontramos para la siguiente. Amén. Gracias.